Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a iniciar la parte especial del derecho penal y vamos a iniciar con el fraude. En relación a este tema debo decirle que lo hago a propósito en este momento porque aparte que me lo pidieron expresamente que hiciera un video sobre el fraude agropecuario, debo decirles que lo hago en este momento porque el video pasado vimos los tipos básicos, tipos complementados y tipos especiales, y para la debida comprensión del tema del fraude agropecuario es necesario comprender la clasificación de tipos que ya hemos realizado. En tratándose del enriquecimiento ilícito de las personas, debemos mencionar que el robo con violencia es una de las formas más primitivas de presentación de este tipo de enriquecimiento. Normalmente en las sociedades semisalvajes o con una cultura de alguna manera atrasada, la forma en que los sujetos se hacían de los bienes de otros era mediante la violencia. Sin embargo, cuando los pueblos van alcanzando mayor cultura, porque hay desarrollo de la agricultura, extensión del comercio, existen avances industriales, de alguna manera se comunican más las ciencias, se dan a conocer más las ciencias. En esa medida los pobladores de una comunidad adquieren mayores conocimientos y mayor desarrollo intelectual. Entonces, entre los mismos pobladores existen también los malvados que también se vuelven más listos. Y entonces, la idea de la violencia para obtener los bienes de otras personas se empieza a desterrar o a ceder un poco ante los razonamientos de un sujeto más astuto para obtener los bienes de las personas sin arriesgarse, sin que exista riesgo incluso para la víctima. Empiezan a realizar maquinaciones, artimañas para hacerse de bienes de las otras personas, y de esta manera cambian la fuerza o la violencia por los recursos intelectuales. Así es como surge el fraude. En el delito de fraude, toda idea de violencia respecto de su persona desaparece. Debemos precisar que en el robo el sujeto activo va a la cosa, la toma, se apodera de ella. Pero en el fraude es la propia víctima quien la entrega. Él es quien, bajo un engaño, actuando en una falsa creencia de la realidad, él mismo entrega al sujeto activo los bienes, un lucro, una cosa, y él mismo perfecciona el delito. Tratándose del delito de fraude, la astucia que lleva a cabo el sujeto activo dificulta su prevención y su combate. Fíjense que, por ejemplo, para el robo, de alguna forma podemos decir que es más fácil de combatir y prevenir, teniendo policía más eficaz y mejor organizada, poniendo alumbrados públicos en las calles, mayor vigilancia en las calles, poniendo defensas mecánicas en nuestros hogares o en nuestras propiedades, como pueden ser mallas electrificadas, bardas con clavos, alambre con navajas, alambre de púas, etcétera, algo que proteja nuestros bienes. De alguna manera también relegando a los ladrones en la cárcel, digo, los ladrones habituales, es decir, cerrar la puerta giratoria.
De esa forma podemos aminorar el robo, no que digamos que lo vayamos a acabar, eso nunca va a pasar, pero sí lo podemos aminorar. En cambio el fraude, ustedes saben hoy en día que hay privaciones de libertad simuladas, o sea, por teléfono simulan secuestros, hay fraudes telefónicos, hay una serie de modus operandi de los delincuentes, defraudadores, y no obstante que las autoridades los dan a conocer por medio de las redes sociales, la gente sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces es más difícil de combatir el delito de fraude. Como el delito de fraude presenta características muy particulares, le corresponde pues al legislador hacer una legislación acorde al delito y que pueda de alguna manera combatirlo, ¿no? Brindar seguridad y certeza jurídica y eficiencia en su combate. En el Código Penal de 1871, en el Código Penal mexicano, y me refiero al Código del Distrito Federal, que es aplicable en el Distrito Federal y para el resto de la República Mexicana en materia federal. Ese código en 1871 establecía una reglamentación del fraude, previendo un tipo genérico o global, donde se establecían todas las características típicas del fraude, y luego enseguida pasaba a redactar una serie de fraudes específicos que necesariamente debían de tener los elementos de ese tipo genérico global. Es decir, cuando en el Código Penal de 1871 se establecía el fraude genérico básico, en los fraudes específicos necesariamente debían surtir los requisitos del básico. Hacían como una especie de tipos complementados agravados del fraude. Lo que pasa es que para entonces, para 1871, Ernesto Belling todavía no sacaba su teoría del tipo, que la sacó hasta 1906. Es un jurista alemán que vino a traernos uno de los elementos que conforman al delito, que es la tipicidad, de los más relevantes, y no fue hasta 1906 cuando él introduce la teoría del tipo, y es cuando entonces esto empieza a variar. De alguna forma revolucionó la dogmática jurídico-penal. Pero en 1871 hacían eso, pues, el tipo genérico, por decirlo de alguna forma, y todos estos que debían reunir los requisitos de aquel. Entonces, la legislación era casuista. Establecía el genérico y todos estos eran casuistas. Luego viene el Código de 1929, mexicano también, y que siguió la misma forma de redacción del Código de 1871. No obstante que en 1906 Belling ya nos había dado la teoría del tipo. En 1929 vuelve a lo mismo, redacta un tipo genérico y otros tipos específicos que debían reunir necesariamente los requisitos del básico. No es hasta 1968 cuando el legislador mexicano cambia completamente aquella tradición de las legislaciones mexicanas y entonces se establece un tipo básico, ahora sí ya basado obviamente con la teoría de Belling, establece un tipo básico y establece tipos de fraude específicos que no necesariamente debían reunir los requisitos del tipo básico. Es decir, el legislador de 1968 mexicano creó los tipos especiales del fraude. Y entonces, ahora sí, las redacciones típicas de los fraudes específicos tienen su propia normatividad y se convirtieron en tipos especiales. Es decir, ustedes recordarán, si checan el video anterior donde vimos los tipos especiales, los básicos y los complementados, se darán cuenta que los especiales excluyen la aplicación del tipo básico. No obstante que él les da vida, la excluyen. Y el legislador de Chihuahua
en el código de 1987, el del código tradicional, siguió la misma forma del código mexicano del 68. El del 87 ya es el código de Chihuahua. Este código de Chihuahua ya tenía esa normatividad en el artículo 279 que preveía el fraude y en el artículo 280 los fraudes específicos. Sin embargo, el Código Penal de 2007, que es este que tenemos aquí, que es el que está vigente hoy en día, el Código de 2007, establece esa misma forma de redacción que surgió en México en 1968. Es decir, establece nuestro Código Penal actual del año 2007 en el artículo 223 el fraude. Vamos a darle lectura al artículo 223, que es el relativo al fraude. Vamos a hacer un análisis rápido de los elementos configurativos del fraude para poder entrar luego a ver los fraudes específicos. Vamos a pedirle a Sol que nos haga el favor de apoyarnos con la lectura del numeral 223 del Código Punitivo Estatal. Fraude, artículo 223. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. Si podemos ver de la lectura que nos acaban de hacer del artículo 223, se desprenden los elementos configurativos. El primer elemento del delito de fraude es una conducta consistente en engañar a otra persona o bien aprovecharse del error. Ese es el primer elemento, ese es el verbo rector del tipo penal de fraude. Como segundo elemento será la obtención de un lucro indebido o bien se haga ilícitamente de una cosa. Cuando el legislador habla de que el lucro debe ser obtenido indebidamente o ilícitamente la cosa, quiere decir que debe ser de forma antijurídica. Y el tercer elemento es la relación causal entre el primero y segundo elemento. Es decir, que el engaño o el aprovechamiento del error sea la consecuencia directa e inmediata de la obtención del lucro. ¿Por qué? Porque si se fijaron de la lectura que hizo Sol de ese artículo, dijo: comete el delito de fraude quien mediante engaño obtenga. Entonces, la palabra mediante significa medio comisivo, antes. Entonces, por eso debe haber relación de causalidad entre engaño y obtención. Esto es por la palabra mediante. Debe haber en el sujeto activo una actitud preconcebida de no cumplir en el delito de fraude. Vamos a aclarar que este delito se comete por dos medios diferentes: uno de acción, que es engañar, y uno de omisión, que es aprovecharse del error. Cuando hicimos el video de la clasificación de tipos omisivos y hablamos de la omisión propia y la omisión impropia, fue la clasificación que hicimos porque es la tradicional, pero debo decirles que existe una tercera clasificación de los delitos omisivos, que son los de omisión y resultado. Ustedes recordarán, si ven ese video, que los delitos de omisión propia son delitos de mero comportamiento, no exigen un resultado. Y en cambio, los delitos de omisión impropia o comisión por omisión exigen un resultado, pero el sujeto activo tiene la calidad de garante. En los de omisión y resultado, todos están previstos en la norma como los de omisión propia, pero son de resultado, solo que no tiene la calidad de garante. Entonces, de alguna forma pudiéramos decir que están entre la omisión propia y la omisión impropia. Y si quieren abundar sobre este tema, lean a Muñoz Conde. Engañar, pues, es una acción. Aprovecharse del error es una omisión. Por decir algo, voy a poner un ejemplo así sencillo para que lo entiendan. Yo le digo a Sol, le vendo este reloj. Mire, este reloj es de oro blanco.
deme 20,000 pesos por él y se lo queda. Y yo le estoy diciendo que es de oro blanco y no lo es. Entonces ella me cree, me lo compra, me da 20,000 pesos cuando este reloj si mucho valdrá 1,000 pesos, qué sé yo. Entonces estoy engañándola y obteniendo indebidamente un lucro. Eso es la acción de engañar. Es un comportamiento de acción. Sin embargo, supongamos que estamos aquí platicando y me dice solo, oígale, ese reloj me gusta, es de oro blanco, ¿verdad? Le doy 20,000 por él. Y ella solita cayó en el error y yo no la saco de su error y me aprovecho de ese error y entonces obtengo indebidamente el lucro. Es muy sencillo, la acción y la omisión en el fraude. Este es el tipo básico de fraude. En el artículo 224, el legislador chihuahuense establece un catálogo de fraudes impropios, sancionables por su analogía con el fraude. Vamos a pedirle a Sol que nos lea solo el primer renglón, solamente el primer renglón del 224, por favor. Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior. ¿A quién? Muy bien. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior. El artículo anterior es el numeral 223. Entonces, el artículo 224, donde se establece una clasificación de fraudes, remiten al 223 únicamente para la aplicación de la pena. Por eso les digo yo que son sancionables por analogía con el fraude básico. Pero eso no quiere decir que estos fraudes específicos que se van a redactar en el código, que son 9 fracciones del 224, no quiere decir que estos necesariamente deban nutrirse de los elementos del básico, porque son fraudes impropios. Son fraudes que por algún motivo el legislador quiso preverlos para de alguna manera cerrar la impunidad que se genera cuando a veces algunos sujetos muy astutos o muy inteligentes logran evadir la tipicidad del fraude genérico inventando maquinaciones o artificios que escapan a la hipótesis genérica, y ante eso se genera impunidad. Y entonces el legislador, buscando proteger a la sociedad de esos delincuentes, establece tipos especiales del fraude. Vamos a iniciar del numeral 224. Únicamente vamos a analizar dos hipótesis. Con posterioridad, si es posible, haremos otros videos analizando los otros fraudes específicos. Hoy quisiera agotar la posibilidad de ver solamente el fraude por expedición de títulos de crédito ficticios o no pagaderos y el fraude agropecuario. Vamos a ver pues primero por la expedición de títulos, que es la fracción segunda, numeral 224. La compañera Soledad nos va a hacer favor de darle lectura. Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior. ¿A quién? Fracción segunda. Obtenga de otra una cantidad de dinero o cualquier otro lucro como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro de un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o aquel otorgante sabe que no va a pagar. Si se fijan, de esa lectura estamos hablando de títulos de crédito. Estos documentos, por decirlo de alguna manera, vienen a sustituir la circulación de la moneda. Estamos hablando de letras de cambio, de pagarés, de cheques. Y cuando a uno le pagan con un cheque, uno entiende que le están entregando numerario, dinero. De alguna manera, pues el legislador, consciente de esa circunstancia, de que esos documentos sustituyen a la moneda, incluso si a mí me dan un cheque, me lo endosan, si viene a nombre de otra persona, los títulos nominativos son los que tienen la característica del endoso. Si me lo endosan, yo lo puedo endosar a otro, y este a otro, y este a otro.
y es dinero en efectivo, se supone. Entonces, el legislador debe generar confianza y seguridad en esos documentos, en esos títulos de crédito, y no solo confianza en su circulación, sino confianza en que al momento del vencimiento de la deuda se han de cubrir. Por eso creó este tipo de fraude específico. Debo decir que en la práctica las autoridades judiciales y la abogacía en general dicen que cuando tú expides, vamos a poner un caso de un cheque, cuando tú expides un cheque en la fracción segunda del 224, necesariamente el Ministerio Público debe demostrar la actitud preconcebida del sujeto activo de no cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que esta interpretación que están haciendo pretenden que para acreditar la hipótesis de la fracción segunda necesariamente deban surtirse los requisitos del tipo básico, y esto es incorrecto. Desde el Código Penal de 1968 se abandonó esa forma de interpretar los fraudes. Sin embargo, yo encuentro que ese error se debe a las cátedras que hemos recibido en las facultades de Derecho. Yo en lo personal, todavía en mi cátedra de Derecho Penal, parte especial, se me dijo que los fraudes específicos, para que fueran fraudes, necesariamente debían de reunir los requisitos del tipo básico, como si fuera el código de 1871 y de 1929, y eso es incorrecto. Hoy en día yo ya lo sé, que eso es incorrecto, pero así se lo enseñó. Son tradiciones que se le han enseñado a uno en las facultades de Derecho, y a veces los abogados no se actualizan o no cambian su forma de pensar y siguen transmitiendo esa información errónea. Yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo estudié mi licenciatura en Derecho, cuando vi Derecho Procesal Penal, siempre se me dijo que el derecho del imputado a permanecer en silencio implicaba derecho a mentir, implicaba que no pueden negociar con mi cuerpo y que no pueden tocarme un pelo, ni sangre, ni saliva, ni nada para probar contra mí. Eso siempre se me dijo. Esa es la interpretación amplísima que se le daba al derecho a permanecer en silencio. Hoy en día me doy cuenta que era erróneo. Hoy en día me doy cuenta que eso es mentira. Nunca encontré una tesis que apoyara ese razonamiento, pero eso se nos decía en la facultad de Derecho. Pero en fin, entonces, hoy en día ya sabemos, gracias a la teoría de Belling, que fue en 1906, gracias a eso, ya hoy en día podemos hacer una clasificación de tipos, ya distinguimos básicos de complementados y especiales. Y hoy en día sabemos que los fraudes específicos no deben necesariamente reunir los requisitos del tipo básico, y por lo tanto es incorrecto que cuando una persona entregue un cheque debe tener la actitud preconcebida de no cumplir. De la lectura de la fracción segunda dice: obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento, endoso, a nombre propio de otro, de un documento nominativo a la orden o al portador, contra una persona supuesta. Al decir contra una persona supuesta, este es un verdadero fraude, porque cuando yo pido un cheque contra una persona que no existe, es decir, el cheque es falso, pues es un verdadero fraude, porque yo desde un inicio tengo la actitud preconcebida de no cumplir. Pero luego dice, que el otorgante sabe que no ha de pagarlo, o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo. En este caso, me parece que es el cheque prefechado. No me parece correcto interpretar que cuando a mí me dan un cheque prefechado y me dice el sujeto que me da el cheque, me dice: licenciado, le voy a dar este cheque, pero ahorita no tiene fondos. El día 15 le depositaré, vaya usted, presente el cheque y se le va a pagar. En este momento no tiene fondos. Dicen: no te engañó, y por lo tanto no es fraude. ¿Por qué? Porque pretenden interpretar este fraude específico como si fuera un fraude genérico, si fuera necesaria la actitud preconcebida de no cumplir. Entonces, ¿qué razón tendrían de ser los del 224? Ninguna.
Existen porque son fraudes diferentes, porque son tipos especiales, de tal forma, señores, que si a mí me dan un cheque prefechado y me dicen que no tiene fondos de momento, pero en la quincena habrá dinero, entonces si a la quincena voy y no hay, cometen fraude. ¿Por qué? Porque el dolo o ese engaño no necesariamente debe ser previo, como lo exige el tipo básico. Aquí en ningún momento dice mediante, en ningún momento dice actitud preconcebida, previa, no. Entonces el dolo puede sobrevenir con posterioridad. Desde luego que cuando me dan el cheque y me dicen que no tiene fondos, pero él me está diciendo para la quincena va a tener y ese día voy y presento el cheque y no me lo pagan porque no le depositó dinero, porque no tiene fondos, comete el delito de fraude. Porque el legislador no solo pretende garantizar con este tipo la circulación de ese tipo de documentos, sino también su efectivo cumplimiento de pago a la fecha del vencimiento de la deuda. Entonces, tradicionalmente se ha dicho que el cheque prefechado no es delito, y es incorrecto. Sí es delito, señores. ¿Por qué? Porque el elemento engaño puede sobrevenir con posterioridad a la conducta inicial con la cual el sujeto activo obtuvo el lucro o la cosa. Estas son formas diferentes de interpretar los tipos especiales. Y si quieren corroborar esta información o esta idea que tengo en relación a los tipos específicos, les recomiendo lean a Francisco González de la Vega, su libro Derecho Penal Mexicano, los delitos. Es un eminente jurista duranguense, ya fallecido lamentablemente. Murió en 1976 en la Ciudad de México y nació en Durango en 1901. Ese es un excelente jurista mexicano. Ahí podrán darse cuenta de la forma o los antecedentes que han sufrido y cambios de las legislaciones mexicanas y por qué hoy en día deben de interpretarse como tipos especiales, excluyendo la figura del básico. Vamos a ver ahora el fraude agropecuario, que ha dado ciertos problemas en la práctica en cuestiones de interpretación. Es el artículo 224 en su fracción novena y la compañera Sol nos va a hacer el favor de darle lectura, si es tan amable. Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior a quien, fracción novena, incumpla los términos contractuales ocasionando un perjuicio a persona o agrupación dedicada a la actividad agropecuaria por motivo de la comercialización de sus productos. Muy bien, si se fijan en este tipo especial del fraude, que es el fraude agropecuario, el legislador se da cuenta de que la actividad agropecuaria es un pilar del sector primario de la economía estatal, que incluso cuando salió la exposición de motivos de este tipo, se llegó a sostener que cerca del 10% del Producto Interno Bruto del estado de Chihuahua provenía del campo. Si a esto le anexamos o adminiculamos con esta importancia que tiene el sector rural en nuestra comunidad, que hay familias enteras que viven de ello, que durante toda una temporada de cosecha invierten su dinero, porque para regar sus tierras hay que pagar la luz de los pozos, hay que limpiar las tierras, hay que fertilizar, hay que invertirle, es tiempo, dinero y esfuerzo, con la finalidad de que a la fecha de la cosecha pues puedan hacerse numerario para poder salir adelante él y su familia. Cuando ya viene la cosecha, viene la esperanza de toda esa familia y de todos esos trabajadores que estuvieron ahí coadyuvando con ese productor del campo. Y resulta que existe una figura, coloquialmente se le dice coyote o coyotaje, que son intermediarios que vienen y compran las cosechas para grandes industrias o otro tipo de comercios. Llámese los productos nuez, manzana, durazno, cebolla, tomate, chile, papa, cacahuate, alfalfa. Todos esos productores de alguna manera son los que
impulsan en gran medida el desarrollo del estado de Chihuahua. Y cuando ellos tienen levantando sus cosechas, imagínense el que está levantando la cosecha de chile, imagínense que él está levantando y ya tiene 30 toneladas de chile, y empieza la pizca y ya la tienen arpillas, y llega un intermediario, un coyote como le dicen coloquialmente, y le ofrece: te doy tanto kilo. Finalmente dice: ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en él. ¿Por qué? Porque son artículos perecederos. No puede el productor dejar: no, pues voy a esperar otra mejor oferta. Ahí la voy a dejar 15 días, un mes, a ver si me llega otra mejor oferta. Claro que no, el producto se le va a echar a perder. Y entonces ese productor del campo, vamos a suponer que quedó la venta en 1,5 millones de pesos. Dice: en este momento te doy 300,000 pesos. Y se los da el sujeto que llegó y le compró toda la producción, toda la cosecha de esa temporada, y carga los trailers y se va. Y simplemente después, a la fecha del vencimiento del pago, suponiendo que diga en 2 meses, te liquido el resto, 1,200,000, y no vuelven, y no les pagan. Y entonces dicen: hazle como quieras, al cabo es civil. Debo no niego, pago no tengo. El legislador chihuahuense, consciente de esta problemática y de lo engorroso que significa iniciar un trámite civil formalista, y que incluso los sujetos que hacen de intermediarios son incluso de otros estados, el localizarlos para emplazarlos se convierte en unos pescados enjabonados. Él decide legislarlo en materia penal porque el derecho penal es represivo, es punitivo y es sancionador. El derecho penal como un derecho que entra únicamente cuando se hace necesario, cuando se afecta seriamente un bien jurídico que tutela al Estado, entonces entra en juego el derecho penal. Entonces el legislador creó este tipo para darle seguridad y certeza a los productores del campo. Dice: en la hipótesis delictiva es un tipo especial de fraude agropecuario, incumpla, comete el delito, se aplicarán las penas del fraude al ¿qué? Primer elemento, que incumpla los términos contractuales. Es un incumplimiento de contrato, que incumpla los términos contractuales, ocasionando un perjuicio a una persona o agrupación dedicada a la actividad agropecuaria. Aquí debemos resaltar que la víctima tiene una calidad específica, debe formar parte de un grupo o sector de la población que se dedica a la producción agropecuaria, y debe ser el negocio o el incumplimiento del contrato por motivo de la comercialización de sus productos, motivo de esa actividad agropecuaria. Pero luego dice: incumpla los términos contractuales. Pues erróneamente se ha interpretado que para que se dé la hipótesis delictiva de la fracción novena, el sujeto activo debe, desde que celebra el contrato, tener la actitud preconcebida de no cumplir, es decir, desde un principio tener demostrado el engaño como si fuera un tipo básico, y esto es incorrecto. La hipótesis de la fracción novena no lo dice. ¿Por qué pretenden atribuirle o hacerlo como requisito de la fracción novena el que se haya dado un engaño previo, como si fuera un tipo complementado agravado del fraude o un tipo complementado del fraude? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no se trata de un tipo complementado. Es más, la hipótesis, la forma de redacción ni siquiera les da para eso. Cuando yo veo ese tipo de resoluciones digo: bueno, ¿y cuál es el fundamento jurídico para que tú, órgano judicial o abogado, sostengas que el incumplimiento de los términos contractuales debe de ser precedido de un engaño? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Incumplan los términos contractuales previo engaño. ¿Dónde dice? En ningún lado. ¿Por qué lo interpretan así? Por tradición, porque así se les ha enseñado en las escuelas incorrectamente. Aquí dice: incumplan los términos contractuales
Cuando el sujeto activo le da los 300,000 y le dice, en 2 meses te doy 1.200.000, entonces si a los 2 meses el sujeto no exhibe el 1.200.000, entonces comete fraude agropecuario. ¿Por qué? Porque el dolo sobreviene con posterioridad, no debe ser previo como se exige en el tipo básico. Alguien pudiera decirnos, pero nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Y en realidad, si ustedes ven, la fracción novena es una deuda de carácter civil. Yo le diría, sí, tienes razón, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, salvo que exista un tipo penal que lo prevea. ¿Por qué? Porque la tipicidad es la que establece el campo de lo prohibido en el derecho penal. Entonces, también pudieran decir, no, pues entonces lo que está haciendo el legislador en el 224 es hacer tipos de fraude analógicos. Son fraudes impropios, es analogía, es aplicar la ley por analogía. Yo les diría, tiene razón, pero la analogía le está prohibida al juzgador, pero no al legislador. Espero haya quedado claro este tema. Únicamente les digo, consulten a Francisco González de la Vega, es un autor muy bueno en este tema, y pues que tengan bonito día.